¿Sí? Vamos a empezar a grabar y vamos a compartir pantalla. A ver, chicos. ¿Pueden ver la presentación? Sí, profesor. Sí. Muy bien. Sí, profesor. Correcto, entonces empezamos. Bien, creo que se colgó acá. Bien. Como les mencioné, y creo que ustedes ya escucharon, hay una diapositiva donde se explica el desarrollo del curso. ¿Desean que lo vuelva a repetir o lo pasamos? Páselo ya, profesor. Perfecto. De todas maneras, ustedes tienen la diapositiva para que puedan leer cuáles son los componentes del desarrollo del curso. Bien. Para los temas que vamos a tratar el día de hoy y las 16 clases que componen el curso, toda información sobre políticas nacionales de salud y medicamento la encuentran ustedes en la página de la DIGEMIT. ¿Sí? Ahí, tal como ustedes pueden ver, está www.digemit.gov.pe. Bien, ahí ustedes pueden poner toda la información, pueden buscar toda la información de los temas, los cuales se componen las distintas clases que vamos a llevar. Sí, ya tengo el correo de su compañero. Muy bien. Vean ustedes esta primera noticia. ¿Sí? Esta primera noticia. ¿Sí? Esta primera noticia que nos dice a la letra: MINSA declara en alerta roja el sistema de salud para garantizar la atención en emergencia. Recuerden ustedes que cuando hubo el detalle de COVID-19, básicamente todos los pacientes que llegaban a los hospitales llegaban en una situación de emergencia. ¿Sí? ¿Y cuál era el principal recurso que faltaba para poder atender a todos estos pacientes que llegaban en una situación de prácticamente depender de su vida del tratamiento que podrían dar en los hospitales? Era la disponibilidad ¿de qué equipo? De camillas. Camas UCI. Camas UCI. Así es correcto, camas UCI. Entonces, vean ustedes lo importante que es cuando nosotros nos enfocamos en proporcionar los equipos y el material necesario para poder salvar la vida de los pacientes. Y aquí ustedes tienen una palabrita que vamos a aprender el día de hoy. ¿Qué significa? Ustedes tienen... Se está colgando el sistema. Sistema de salud. ¿Alguno de ustedes sabe lo que significa un sistema de salud? Bien. Van a aprender ustedes el día de hoy qué cosa es el sistema de salud. ¿Qué cosa es cuando una autoridad del Estado empieza a hablarnos de lo que van a hacer en cuanto a salud y toca la palabra sistema de salud? ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. ¿Ustedes han escuchado la palabra sistema circulatorio? Sí, profesor. ¿Y qué se compone el sistema circulatorio? Por poner un ejemplo. Sí. ¿De qué se compone el sistema circulatorio? ¿Qué órganos componen el sistema circulatorio? El corazón, ¿qué más? Las venas. Las venas, Las arterias. las arterias, ¿y qué más? Conjunto de órganos. Pulmones. Podría ser, ¿qué más?
Las venas capilares. La sangre. Los capilares y la sangre. Entonces vean ustedes que el sistema circulatorio, para empezar, tiene un concepto. ¿Sí? El concepto del sistema circulatorio, sí, los vasos sanguíneos, correcto. El sistema circulatorio, como concepto, es aquel grupo de órganos y de elementos que permiten a la sangre circular o ir por todas las partes de nuestro cuerpo, llevando oxígeno y devolviendo dióxido de carbono. ¿Sí? ¿Es correcto lo que les acabo de decir? ¿Sí? De sus clases de biología, ustedes recordarán que el sistema circulatorio lleva la sangre. La sangre lleva los nutrientes, lleva el oxígeno y regresa el CO2 que llega a los pulmones y que nosotros lo eliminamos con la respiración. Entonces vean que dentro del sistema circulatorio, cada tipo de órgano tiene sus propias funciones. ¿Cuál sería el órgano principal? Corazón. El corazón. Así es. El corazón es el centro del sistema circulatorio porque es una bomba que lleva la sangre, que empuja la sangre para que llegue a todas las partes del organismo. Y el corazón nunca deja de trabajar. Entonces, en un sistema como el sistema circulatorio, tenemos varios elementos, unos más importantes que otros, y siempre tenemos un órgano que es el principal. Cuando hablamos de sistema de salud, hablamos también de un sistema compuesto por varios integrantes, varios departamentos, varias dependencias. Cada una de ellas tiene su función y ustedes van a conocer que el sistema de salud también tiene un órgano principal. ¿Sí? ¿Cuál es la función de un sistema de salud? Garantizar la salud de las personas. ¿Sí? ¿Es correcto? Este señor que ustedes ven en la imagen es un ministro de salud. El ministro de salud tiene que hacer leyes, tiene que hacer normas, tiene que dar órdenes para que la salud de las personas del país se pueda cumplir y se pueda cuidar. Profesor. Dígame. Sería el sistema de salud sería todas las organizaciones, las instituciones que cuya principal finalidad es para mejorar la salud. Así es correcto. ¿Están ustedes de acuerdo con el comentario de su compañera? Sí. Sí. Muy bien. ¿Cuál es su nombre, señorita? Cindy Estefanía Vázquez Gutiérrez. Muy bien, Estefanía. ¿Te has ganado una carita feliz? ¿Sí? Muy bien, entonces lo que dice su compañera es correcto. Un sistema de salud, ¿no? Son distintos elementos, distintas instituciones que se juntan, que se ordenan, que se reglamentan para poder cumplir y brindar la salud a las personas. Pregunta que yo les hago de opinión. ¿Está funcionando los sistemas de salud en el país o hay problemas? Hay problemas. Hay problemas. Hay problemas. Hay problemas, pero sí funcionando. A ver, y desde su punto de vista, ¿qué creen que está fallando? Justamente el sistema. La coordinación. La organización. Gestión. Es el sistema porque sería el conjunto de organismos que están incluidos ahí. Muy bien. Entonces, vamos a seguir preguntándoles. ¿Ustedes conocen alguna manera en la cual ustedes van a un hospital, a una clínica o a cualquier institución que brinda servicios de salud, ¿sí? Y se atienden? ¿A todos los atienden por igual? No. No, profesor. Preferencias. Así es. Discriminación. Algunos. Hay preferencias. Es decir, si yo voy a salud, ¿me atienden? Hay mucha negligencia. No, profesor, salvo que usted fuera, estuviera asegurado. Solamente si estás en...
En el salud tienes que estar muriéndote para que te puedan atender, si no, no te atienden. Y aún así no te atienden porque no tienes de repente un carnet de afiliado, ¿no? Porque no eres pensionista. ¿Es correcto? Sí, Correcto, profe. profesor. No perteneces a dicha institución. Entonces, vean ustedes que dentro del punto de vista de su experiencia, ustedes tienen un concepto del sistema de salud. El sistema de salud existe para ayudar a las personas a curarse, ¿sí? Y en algunos casos, como me lo han mencionado, existen determinados, ¿no?, atenciones de salud, como la del seguro, que solamente atienden a un grupo de pobladores, ¿sí? ¿A quiénes atienden? A aquellos asegurados. Tenemos también los hospitales privados. ¿Y los hospitales privados a quiénes atienden? A los que tienen plata. Las personas que tienen dinero. Aquellos que pagan el precio. Así es, aquellas A las personas personas que pagan, pues. que pueden pagar. Entonces, vean ustedes que de manera... A ver, apaguen su micro, por favor. Vean ustedes que de acuerdo a su experiencia, ustedes han podido ver que hay distintos tipos de atención en salud. La siguiente diapositiva les va a aclarar un poquito la idea de un sistema de salud, ya que en vista ustedes tienen una idea. Vean ustedes, esta diapositiva dice estructura del sistema de salud del Perú. Es una diapositiva donde ustedes pueden ver que por un lado, el sistema de salud viene a ser atendido en el sector público, es decir, aquellas personas que pueden ir sin ningún problema a determinadas clínicas u hospitales del Estado y ser atendidos. Y por otro lado, tenemos también un sector privado, como me han mencionado ustedes, aquellas clínicas particulares que si la persona tiene dinero, recién se puede atender. ¿Es correcto? Sí, Correcto, profesor. exacto. Para todos ha quedado correcto. Hay sector público y hay sector privado. ¿Es correcto para todos? ¿Alguien tiene alguna duda? Muy bien. Estos dos sectores de sistemas de salud tienen que tener dinero, porque ustedes saben que un hospital sin dinero no puede pagar a su personal, ni tampoco puede comprar equipos y medicamentos. Lo siguiente, o el siguiente punto que hay que saber de los sistemas de salud es de dónde obtienen estos dos sectores, ya sea el público o el privado, de dónde obtienen el dinero que les permite seguir atendiéndose. Entonces, cuando hablamos de fuentes, decimos que los hospitales del sector público, llámese por decir ejemplos, Hospital Regional, Hospital Belén, obtienen el dinero en primer lugar del gobierno. El Estado peruano designa dinero para que estos hospitales públicos puedan funcionar. También los hogares, es decir, las personas cuando compran sus medicamentos en las farmacias de los hospitales, también colaboran con dinero para que estos hospitales funcionen. Y además, hay contribuciones de algunos gobiernos que ayudan a los hospitales del sector público para que funcionen. ¿Ustedes habrán escuchado hablar de las famosas donaciones? Sí, profesor. Entonces vean ustedes, todos los hospitales del sector público, los establecimientos de salud del sector público, tienen estas tres maneras de agenciarse dinero y capital. El gobierno, las personas particulares o los hogares, y también las famosas donaciones. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profesor, un comentario. Dígame.
Es contradictorio que en los hospitales, o sea, que se necesite de los fondos de las personas que van a comprar sus medicinas, porque muchas veces no les quieren vender. Y si es que ellos necesitan ese dinero para poder mejorar la compra de sus medicamentos y a su vez podernos proveer de ellos, es contradictorio que no nos quieran vender. Me ha sucedido muchas veces que he ido con una receta y aún teniendo el medicamento dicen que es para el mismo hospital. Entonces, insisto, es algo contradictorio que siendo algo que ellos necesitan, no nos provean de eso. Ya, perfecto. ¿Tu receta venía del mismo hospital o venía de la calle? En algunos casos de otro hospital, por ejemplo, de la Policía Nacional, y me Ya. iba al Belén porque tenía una receta justamente, y no quisieron vender. Sabía que habían los productos y sin embargo no los querían vender. Perfecto. Es que hay un detalle. De acuerdo al reglamento, ellos solamente pueden atender recetas para abastecimiento de sus propios médicos. Sí, recetas para abastecimiento de sus otros médicos. Entonces, es ahí que es la norma lo que les impide comercializar. No es que la persona no te quiera vender, es la norma que les impide comercializar, porque hay un requerimiento interno. Hay una proyección de requerimiento que es del mismo hospital. Me explico. Yo no puedo dejar de atender a mi propio paciente para atender a un paciente externo. ¿Sí? Es por eso que de repente no te quisieron o no pudieron, en este caso, atender esa receta. ¿Sí? Es un tema de norma, más que de voluntad. No, en realidad mi comentario no iba a que ellos quisieran o no hacerlo, sino que de repente deberían producir un poquito más, si es que con eso se ayuda a la elaboración de más medicamentos, ¿no? En todo caso, quien está fallando es el policlínico de la policía, porque ellos deberían tener un mejor abastecimiento. A ellos hay que hacerle el reclamo, porque si ellos tienen una demanda, deben pedir el suficiente medicamento para abastecer su demanda. Claro, sí, desde luego. Desde luego, partamos por ahí. Entonces, el reclamo, en primer lugar, la falta es de la Policía Nacional. ¿Sí? Obviamente que debería ser mucho más abierto la posibilidad de obtener medicamentos, pero como te vuelvo a decir, eso está en reglamento. Y el reglamento a veces, a pesar de que no es humano, prohíbe. ¿Bien? Claro, profesor, pero siendo la Policía Nacional justamente uno de los problemas del sistema de salud, es lógico comprender que ahí tampoco hay medicamentos. En la Obviamente, sanidad, doctor. Obviamente, y en este cuadro tú vas a ver que la sanidad de la policía no pertenece al sector público, pertenece al sector privado. Ahorita lo vamos a ver en la siguiente línea, ¿sí? Vamos a continuar. ¿Qué pasa con las fuentes en el sector privado? En el sector privado, ¿de dónde obtienen su dinero? Recuerden ustedes, también parte del dinero que tienen estas empresas privadas proviene del gobierno. El gobierno designa una pequeña cantidad, pero designa dinero. Mayormente el sector privado se abastece de los pacientes que van a consumir sus servicios. También tenemos empleadores o trabajadores de planilla que pagan una determinada cantidad para poder atenderse en este sector privado. Y por último, también el sector privado puede recibir donaciones o colaboraciones no gubernamentales. Y aquí es donde participan algo que de repente ustedes han escuchado por ahí, que se llaman las famosas ONG. ¿Han escuchado ustedes hablar de las ONG? Sí, profesor. Sí, profesor. Un ejemplo de una ONG. ¿Alguien tiene un ejemplo de una ONG? Me parece que antes estaba Cáritas del Perú. Perfecto. ¿Cuál es su nombre, señorita? Victoria Davis. Victoria, correcto. Muy bien. Otra carita feliz. Muy bien. Es correcto. Entonces, vean ustedes que ya podemos diferenciar que existen dos estructuras del sistema de salud del país. Por un lado, el sector público y por otro lado, el sector privado. Cada uno tiene su propia manera de atender y cada uno tiene su propia manera de agenciarse dinero.
Además, reciben fondos a través de instituciones encargadas de proporcionarles los fondos. En el caso del sector público, ese fondo, ese dinero, viene por intermedio de una institución que se llama Ministerio de Salud y también por los gobiernos regionales. ¿Sí? El gobierno de manera directa no les da el dinero, sino se lo da al Ministerio de Salud y ellos distribuyen de acuerdo a tamaños y a necesidades los dineros. De la misma manera, los hospitales del sector público reciben ese dinero por intermedio de los gobiernos regionales. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profesor, todo está claro. Perfecto. Vayamos al sector privado. El sector privado recibe, miren ustedes, acá ya hay ciertas diferencias. Ministerio de Defensa. Recuerden ustedes que dentro de la estructura de atención en salud existen los hospitales militares. ¿Sí? Acá pueden ustedes ver hospitales militares. De la misma manera, recibe el dinero, el sector privado, específicamente para determinado grupo de hospitales o centros de salud, de la Policía Nacional del Perú, ¿sí? Por intermedio del Ministerio del Interior. El sector privado también recibe las colaboraciones de los empleadores y lo recibe por intermedio de el Seguro Social o e-Salud. ¿Hasta ahí me siguen todos? ¿Es correcto? Sí. Correcto, profesor. Profesor, Sí. Y por último, también recibe este sector privado para la atención en salud por medio de los seguros particulares o seguros privados. Y acá hay un temita o un término que ustedes de repente han escuchado que se llama EPS. ¿Qué significa EPS? entidades prestadoras de salud. Entidades prestadoras de salud. ¿Cuál es su nombre, señorita? Estefanía Vázquez Gutiérrez. Vázquez, Estefanía. Estaba rápido tu internet para encontrar el nombre. ¿Sí o no? Bien. Ok, chicos. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Está todo claro, ¿no, chicos? Hasta ahí. Sí, profesor. Ok. Entonces recuerden, lo que nos interesa al final de todo este esquema es quiénes son los usuarios. Nos interesa saber a nosotros quiénes son aquellas personas que se pueden atender en entidades del sector público o entidades del sector privado. ¿Sí? Entonces, para que cuando ustedes tengan un paciente enfermo, herido o con alguna dolencia, sepan cuál es la institución a la cual deben recurrir en primera instancia. ¿Sí? En el caso del sector público, es decir, aquellos hospitales del sector público que corresponden al Ministerio de Salud, como les mencioné, Hospital Regional, Hospital Belén, postas de salud, centros de salud del MINSA, todas estas entidades están enfocadas a la atención de la población pobre y no asegurada. Esa debería ser básicamente la población a la cual deben estar enfocados. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Hasta ahí es correcto lo que les voy diciendo? Sí, Sí, profesor. profesor. Sí. Y muchos de estas personas se atienden por un tipo de sistema que lo podemos ver y que lo voy a resaltar acá para que ustedes lo vean, que se llama Seguro Integral de Salud. ¿Sí? El Seguro Integral de Salud es una estructura que permite a la población pobre y no asegurada
poder atenderse en hospitales del sector público. Esta primera parte, ¿ha quedado claro? Sí, profesor. Sí. Bien. En el caso del sector privado, como ustedes saben, ¿qué tipo de población se va a atender? De izquierda a derecha tenemos militares, tenemos policías y sus familias. Tenemos también aquellos trabajadores formales, trabajadores que están en planilla y sus familias. Tenemos también a la población que tiene capacidad de pago, es decir, personas que pueden pagar el costo de los servicios. Y como ustedes sabrán, como acá también existen las famosas ONGs, también se tiende a un reducido grupo de personas que no tienen capacidad de pago. Porque las ONGs dan servicios sin cobrar ni un sol. ¿Este punto también ha quedado claro o necesitan algún ejemplo? Un Está ejemplo. claro, profesor. Bien. ¿Cómo actúan las ONGs? Que de repente es el punto que a ustedes de repente no les ha cerrado todavía la idea. Ustedes recordarán que cada cierto tiempo del extranjero vienen médicos a operar pacientes con labio leporino. ¿Sí? Vienen a operar a aquellos niños que tienen el labio o el paladar abierto y realizan cirugías plásticas de reconstrucción de tal manera que estos niños puedan tener la boca y el paladar en condiciones normales. ¿Ustedes han escuchado eso? Sí, profesor. Sí, profesor. Normalmente atienden a población sin capacidad de pago, es por medio de cooperación no gubernamental en las famosas empresas sin fines de lucro que solventan el costo de traslado, operación y tratamiento de estos pacientes. Entonces vean cómo el sector privado también colabora con personas que no tienen dinero o capacidad de pago. ¿Ahora sí les quedó claro? Sí, profesor. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profesor, está claro. Está todo claro, profesor. Muy bien. Recuerden ustedes que todos estos tipos de población que tiene capacidad de pago, en casos de emergencia, también pueden ser atendidos en el sector público. Si yo tengo una emergencia donde un familiar corre en riesgo su vida, voy al centro de salud más cercano y pido atención. ¿Sí? Esos son casos excepcionales. Lo ideal es que aquellas personas que están incluidas dentro del sector privado recurran a las instituciones para la cual están incluidas. ¿También quedó claro este detalle? Sí, profesor. Muy bien. Profesor. Muy bien. ¿Preguntas? Muy bien. Una profesora. Ok, entonces vean ustedes, hay la posibilidad de atención de las personas con capacidad de pago en instituciones del Estado, sobre todo en casos de emergencia. Recalco este punto para que no se olvide. Ahora bien, vamos a ver el día de hoy como temas a tratar en la clase. En primer lugar, vamos a definir y evaluar los conceptos referentes al sector salud. Hemos hecho un preámbulo, hemos hecho el desarrollo de un esquema para que ustedes entiendan qué cosa es el sector salud y cómo se compone el sector salud en nuestro país. Y vamos a ver también algunos conceptos. ¿Qué cosa es sector salud? ¿Qué cosa es un sistema de salud?
¿Qué cosa es el concepto de Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado del Sector Salud? Simplemente vamos a ver algunos conceptos. Y por último, ¿a qué se le denomina Consejo Nacional, Regional y Provincial de Salud? ¿Sí? Recuerden ustedes, hay una cabeza en la salud, en la parte superior de todo este esquema, que está en Lima, y a medida que va bajando la autoridad, hay distintos jefes en cada región, en cada departamento y en cada provincia. Y cada uno de ellos tiene sus propias responsabilidades. ¿Sí? Así como hay el papá, la mamá y los hijos en una familia, en el sector salud también hay Consejo Nacional, Consejo Regional y Consejo Provincial. Y cada uno de ellos tiene sus propias responsabilidades. ¿Preguntas? Profesor, hay en esa parte donde usted dijo Consejo Nacional y Consejo Regional. Estos mayormente son los encargados de revisar a todo lo que es salud, ¿no? Así es. Recuerden ustedes que todas las regiones no tienen las mismas características ni tampoco tienen los mismos requerimientos. No es lo mismo la medicina que se pide para la costa que la que se pide para la sierra y la que se pide para la selva. No son las mismas enfermedades que se producen en la costa que las que se producen en la sierra y las que se producen en la selva. Habrá un ranking de requerimientos y cada uno de estos miembros de estos consejos debe saber cómo funciona su región para hacer sus propios requerimientos. ¿Sí? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo clásico, la diabetes. ¿Dónde se produce más diabetes? ¿En la costa, en la sierra o en la selva? En la costa. En la costa. Y en segundo lugar, En la selva. En la sierra. En la selva. así es. De acuerdo a las En la estadísticas, selva. así es. De acuerdo a las estadísticas, en primer lugar en casos de diabetes está la costa, después la selva y en último lugar está la sierra. Entonces, especialistas en diabetes, ¿dónde debo tener más? En la costa. En la costa. Así es. Entonces, las autoridades de salud de la costa tienen una preferencia porque hay más casos de diabetes. Y los miembros del consejo en la sierra tendrán otra preferencia porque hay menos casos de diabetes en su zona. Y así sucesivamente con el resto de enfermedades. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Todo claro. Ya está claro, profesora. Muy bien. Concepto de sector salud. El primer concepto que solamente lo voy a leer para que ustedes lo interpreten. El sector salud se define como el conjunto de valores, normas, instituciones y actores que desarrollan actividades de producción, distribución y consumo de bienes y servicios cuyos objetivos principales o exclusivos son promover la salud de individuos o grupos de población. Este concepto lo da la Organización Mundial de la Salud. En resumen, el sector salud es una serie de recursos y es una serie de tareas cuyo objetivo es que la población obtenga salud. ¿Sí? El resumen del concepto. ¿Está claro, chicos, el resumen del concepto? Sí, profesor. Muy bien. Ahora, segundo concepto, ya hemos visto el esquema, ahora vamos a ver el concepto de sistema de salud. Un sistema de salud engloba o contiene todas las organizaciones, instituciones y recursos cuyo principal objetivo es llevar a cabo actividades encaminadas a mejorar la salud.
Entonces vean ustedes que ya cuando hablamos de sistema, ya estamos hablando específicamente de instituciones. Hablamos de organizaciones y que estas organizaciones tienen recursos para mejorar la salud. Como en el ejemplo que les mencioné de la diabetes, ¿no? Si hay más diabetes en la costa, ¿dónde habrá que realizar mayor compra de productos antidiabéticos? En la costa. En la costa. Así es. ¿Dónde haremos más charla para nutrición saludable de las personas? En la costa. En la costa. Entonces, vean ustedes que el sistema de salud empieza a evaluar y a todos sus miembros que están agrupados en organizaciones les indica cómo tienen que proceder de acuerdo a las enfermedades que más ocurren en su zona. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profesor. Todo claro, profesor. Perfecto. Qué bueno. Bien. Comprende el sistema de salud al sector público, al sector privado, al sector tradicional y también al sector informal. Les voy a explicar un poquito con ejemplos para que ustedes entiendan. Cuando hablamos de... A ver, apague un micro, por favor. Ahí hay un micro prendido. Cuando hablamos de organizaciones o instituciones que están encaminadas al sector salud, hablamos de cualquier institución cuyo fin fundamental es brindar salud. Algunos, como dice la división, son del sector público. Por ejemplo, sector público, Hospital Belén, Hospital Regional. O una posta que ustedes conozcan dentro de donde viven. Porvenir, Esperanza, el centro de Trujillo, Alto Trujillo, Buenos Aires, Vista Alegre. Cualquier sector, cualquier institución del sector público es miembro de un sistema de salud del sector público. ¿Hasta ahí es correcto, chicos? Correcto, profesor. Bien. Profesor, ¿podría explicar de nuevo? No le escuché mucho del sector público. Perfecto. Cuando hablamos del sector público, hablamos de aquellas instituciones que pertenecen al sector público. Por ejemplo, Hospital Belén. ¿Pertenece al MINSA o no? Sí. Sí, profesor. El MINSA es del sector público. Entonces, el Hospital Regional o Belén serán del sector público. En el sector privado también hay integrantes. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado hablar de la Clínica San Pablo? Sí. La Clínica Sí. San Pablo es una clínica que brinda servicios de salud y es del sector privado. ¿Bien? Cuando hablamos de un sector tradicional, estamos hablando de instituciones que son muy antiguas, que pertenecen al sector privado y que también brindan servicios de salud. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado hablar de la Farmacia Libertad? Sí, profesor. Sí. La Farmacia Libertad tiene más de 50 años funcionando. Ya va la segunda generación que atiende esa farmacia. Esta organización, que es muy chiquita, es muy tradicional y brinda servicios de salud porque vende medicinas. ¿Es correcto? Sí, vende medicina. Entonces, la Farmacia Libertad, que es una institución tradicional, muy antigua, de muchos años, brinda servicios de atención en salud tradicional. Y por último, tenemos también atenciones en salud que vienen del sector informal, es decir, aquellas personas que de acuerdo a sus conocimientos, que de acuerdo a su experiencia, brindan servicios de salud, pero no pertenecen a ninguno de los otros sectores porque son informales. Por ejemplo, si por su casa hay un huesero calificado, ese huesero calificado brinda un servicio de salud de manera informal. ¿Este último ejemplo quedó claro?
Profesor. A ver, ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Está claro para todos? Sí. ¿Sí? Muy bien. Sí, profesor. Cualquier institución que esté enfocada al sector salud, ustedes la pueden catalogar en estas 4 categorías: sector público, privado, tradicional e informal. Ahí ustedes pueden poner y retarse. Yo les pongo un ejemplo. Las parteras, que muchas veces dan auxilio a las madres cuando van a dar a luz, ¿en qué sector estarán? Informal. Normal. Informal. Muy bien. A ver, otro ejemplo. La clínica peruano-americana. Privado. 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 Y así sucesivamente muchos ejemplos. Muchos ejemplos. Muy bien, continuamos. Está mal el internet que se cuelga. Profesor, una consulta. Dígame, le En el escucho. sector público también puede ir el esfuerzo. ¿De quién? El esfuerzo. ¿A qué tipo de institución pertenece el esfuerzo? Sector público. Sí, Al sector público. así es. Porque el esfuerzo pertenece al MINSA. ¿Sí? ¿Es correcto? sí. Sí, Así es. Entonces es sector público. Muy bien. ¿Qué otro detalle debemos conocer de los sistemas de salud? Los sistemas de salud, ¿no?, tienen 4 funciones principales, ¿sí? 4 funciones principales. La primera es provisión de servicios. Obviamente, todos estos sectores brindan servicios. ¿Cuál es el servicio que brindan? Servicios de Salud. salud. Perfecto. Segunda función principal, generación de recursos. Cada institución que está enfocada en la salud tiene que generar sus propios recursos, ¿sí? Así como reciben dinero, también tienen que generar sus recursos, ¿sí? El sector público, como ustedes saben, cobran las consultas. En el sector privado, ni hablar. En el sector tradicional, se cobra por las medicinas. Y en el sector informal, la persona que te atiende también cobra por sus servicios. Entonces, cada uno de estos sectores también genera sus propios recursos. Los sistemas de salud también reciben financiación. Ya lo hemos visto, reciben financiación del Estado, de otros gobiernos o también colaboraciones de las famosas ONG y los propios empleadores o personas que están en planilla. ¿Hasta ahí alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna consulta, pregunta? ¿Está todo claro? Sí, profesor. Y por último, una de las funciones principales, por decir la más importante, es que los sistemas de salud, cualquiera de ellos, debe generar gestión. Es decir, deben ser eficientes. Y es aquí donde no se cumple en la práctica con los sistemas de salud. Por eso es que nosotros tenemos muchas quejas con las clínicas y los hospitales porque no brindan un buen servicio. Está fallando la gestión. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario, chicos? ¿Está todo claro? ¿Se entendió el concepto? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Hay un siguiente concepto que vamos a aprender que está enfocado al reglamento de ley 27813, que es la ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud.
Quiere decir esta ley, sin ver el resumen, que todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud deben coordinar. Hay una cabeza que da las órdenes y todos los miembros deben coordinar. Y también que la atención de estas órdenes es descentralizada. ¿Qué quiere decir? Que estas órdenes deben trasladarse a todas las dependencias a nivel nacional. Eso es lo que se denomina descentralizar. ¿Sí? Y hay un lineamiento, está en la ley. Lo que vamos a ver acá es básicamente el resumen de esa ley. Bien. ¿Cuál es el primer artículo que ustedes deben conocer? Básicamente es que el Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud se encarga, tal como está subrayado, en promover, proteger y recuperar la salud de la población. Esa es básicamente su finalidad. Su finalidad. ¿Bien? Este primer concepto de definición y finalidad, ¿se entiende o falta aclarar algún detalle? Chicos. Profesor, ¿podría volver a explicar, por favor? No lo entendí. Perfecto. Recuerden ustedes, el sistema de salud en el país tiene una cabeza. ¿Quién es la cabeza en el Perú? Ministro de Salud. ¿El presidente? El ministro de Salud. El presidente es el jefe de Estado y ve todos los aspectos del país. Ve economía, salud, producción, trabajo, leyes, todo. Debajo de él tiene personas que están designadas por sectores. En el tema de salud, el responsable, el encargado, es el ministro de Salud. Pero él no puede hacer todo en el país. Entonces, lo que tiene que hacer es crear un sistema que sea en primer lugar nacional. En segundo lugar, que sea coordinado. Es decir, ninguno de sus subalternos o jefes regionales o provinciales puede tomar decisiones si es que no están enfocados de acuerdo al reglamento que se le da. Y por último, descentralizado, es decir, que este reglamento tiene que abarcar a toda la población. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes habrán escuchado y de repente habrán visto en las noticias que el alcalde de Moche, que es una autoridad provincial, estaba en desacuerdo con las cuarentenas. ¿Habrán escuchado esa noticia? Sí. Sí, profesor. Entonces, vean ustedes que una autoridad que debería, en temas de salud, hacerle caso al ministro, no le quería hacer caso. No coordinaba. ¿Qué debería recibir este señor? Una sanción. Así es, debería recibir una sanción. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud decía, debemos entrar en cuarentena para bajar los casos de COVID-19. Y este señor, que es médico de profesión, decía, no es necesario, acá no hay COVID en Moche. Y no quería acatar la cuarentena. Entonces vean ustedes que no se coordinaba, en este caso, con un lineamiento, con un reglamento, con una regla que venía de la cabeza del Ministerio de Salud. Ahora, con este ejemplo, ¿les ha quedado un poquito más claro el concepto? Sí, profesor. Sí. Perfecto. Muy bien. Hay finalidades, es decir, el Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud tiene una serie de funciones y finalidades que tiene que cumplir. ¿Sí? Acá están mencionadas las 4 principales, porque son muchas más. Por ejemplo, coordinar proceso de aplicación de Política Nacional de Salud. Si la Política Nacional de Salud la manda el Ministerio de Salud, ellos deben acatarlo, deben hacerle caso.
coordinar los planes y programas de todas las instituciones del sector. Por ejemplo, si hay un proceso de vacunación, el jefe de la región o de la provincia debe coordinar cómo va a ser el proceso de vacunación. Ustedes verán que ahora el proceso de vacunación es por edades. ¿Sí? ¿Es correcto? Profesor, lo escuchan recortado. Así es. Entonces ahí ven que ustedes hay una coordinación, hay un programa que nos permite a todos coordinar. Ok, 45 años, 40 años, 35 años. Y además hay que coordinar la fecha, hay que coordinar el personal, hay que coordinar el local y también hay que coordinar el cuidado y protección de las vacunas. Por eso está la Policía Nacional y el Ejército resguardando los establecimientos donde se hace la vacunación. Entonces, ahí nuevamente vemos el tema de la coordinación de los planes y programas. Adicional, lograr el cuidado integral de la salud de todos los peruanos. Recuerden ustedes que no solamente COVID-19 es importante, porque las personas también sufren de otras enfermedades y también hay que ponerles foco, hay que ponerles atención. Y por último, avanzar hacia la seguridad social universal en salud. Es decir, que todos los peruanos puedan tener acceso a los sistemas de salud. ¿Ustedes creen que el 100% de los peruanos tienen un seguro social de salud? No. No, profesor. El 100% de los peruanos se atienden el SIS. No. No, Profesor. no, profesor. Para poder atenderse, al menos en el SIS, hay que tener un DNI, ¿sí? Sí. Muy bien, hay que estar inscrito, ¿no? Para poder tener acceso al SIS. Y para tener acceso y inscribirse en el SIS hay que tener un DNI. Les recuerdo que hay 1.600.000 peruanos que no poseen DNI. Y mientras estos peruanos no tengan DNI y acceso a un sistema nacional de salud, este punto cuarto no se puede cumplir. ¿Alguna pregunta? Chicos, un tema bien complejo como la política nacional de salud lo hemos tratado de resumir, ¿sí? Traten de sacarse todas las dudas para que esto lo puedan entender, ¿sí? ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna opinión? ¿Está todo claro, jóvenes? Sí, profesor. Sí. Muy bien. Todo claro. Muy bien, perfecto. Ahora, cuando vemos el artículo 2 de esta misma ley, vamos a ver un detalle que se llama la rectoría. Es decir, cuando hablamos de rectoría, hablamos de quién es la cabeza de este sistema. Y tal como ustedes pueden ver acá, que está resaltado, la cabeza del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud es el Ministerio de Salud. En la cabeza está el Ministerio de Salud, ¿sí? Como ustedes pueden ver acá, y todos los demás instituciones, llámese Seguro Social, Servicio de Salud de las municipalidades, Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, Servicios de Salud del sector privado, las universidades que también brindan servicios de salud y cualquier organización de la sociedad civil están por debajo del Ministerio de Salud. La cabeza es el Ministerio de Salud. ¿Sí? Cuando hablamos de rectoría, estamos hablando de la cabeza del Sistema Nacional Centralizado, Coordinado y Descentralizado de Salud. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Y como les mencioné, hay niveles debajo del Ministerio de Salud que coordinan
ya sea en las regiones y también que coordinan de manera provincial y local. Para eso existen autoridades que están debajo del Ministerio de Salud y se encargan de coordinar y atender los servicios de salud en el nivel o la región que están ubicados. Ahí ustedes tienen el Consejo Nacional de Salud, debajo de ellos el Consejo Regional de Salud y por debajo de ellos el Consejo Provincial de Salud. Estos tres consejos son los encargados de ver la salud a nivel regional y local. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profesor. Bien. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a pasar al trabajo de aplicación, que ya les voy a pasar el enlace para que puedan desarrollarlo. Primera pregunta dice así: de acuerdo al concepto de sistema de salud, poner un ejemplo de una institución del sector público, una del sector privado, una del sector tradicional y una del sector informal. Y ya le hemos hecho el ejemplo. ¿Tienen alguna duda? Esa parte está clara, profesor. Muy bien. Profesor, ¿puede volver a repetir, por favor? No la escuché tan bien. Sí, profesor, esa parte. Bien. Hay la diapositiva 8 que acabamos de ver, donde ustedes han dado ejemplos del sector público, privado, tradicional e informal. ¿Recuerdan que hemos puesto un ejemplo de cada uno de ellos? Sí. Entonces, la tarea es poner un ejemplo de cada uno de ellos. Si es de su zona, de su región, o que ustedes conozcan, colocan. Sector público, tal institución. Sector privado, tal institución. Sector tradicional, tal institución. Y sector informal, tal institución. ¿Está claro? Profesor, sería solamente un ejemplo por cada institución. Un ejemplo por cada uno de ellos. Son 4 en total. Muy bien. ¿Está claro? ¿Ha quedado claro? Sí, profesor. Sí, todo claro. Muy bien. Segunda pregunta o segunda... Vamos a ver. De acuerdo al artículo 2, que lo acabamos de ver en la diapositiva 10, ¿sí? Realicen un esquema de cómo está compuesto el Sistema Nacional Coordinado Descentralizado de Salud. ¿Ya? Para que ustedes me entiendan. Voy a regresar la diapositiva para que ustedes me entiendan. El artículo segundo es este artículo y me dice que ¿quién es la institución rectora? Ministerio de Salud. Y debajo de ella, ¿quiénes están? El Seguro El Social. Seguro Social de Salud. Acá. Entonces, ustedes tienen acá la respuesta. ¿Sí? Todas estas organizaciones debajo del Ministerio de Salud. Bien, ¿ahora sí quedó claro? ¿Sí? Sí, De acuerdo al artículo segundo de la ley 27.813, realiza un esquema de cómo está compuesto el Sistema Nacional Coordinado Descentralizado de Salud, diapositiva 10. ¿Ya? Esta tarea la voy a colgar terminada la clase para que ustedes la puedan desarrollar en el transcurso del día. ¿Sí? La voy a tener presente durante todo el día porque ya la clase está por terminar, ¿sí? Para que ustedes con paciencia puedan desarrollar su esquema. Y ojo, les voy a enviar un formulario de Google donde ustedes puedan subir un archivo. Porque como van a hacer un esquema, van a tener que hacer un gráfico. ¿Les parece? Profesor, ¿el esquema puede ser a mano o tiene que ser en Word? Si es a mano, le tomas foto, grabas tu foto y lo envías como archivo de foto. Si es en Word, lo haces en Word. Si es en Excel, lo haces en Excel. Si es en PowerPoint, lo haces en PowerPoint. No hay ningún problema. Profesor, una consulta. Le digo, en el esquema que vamos a hacer, puede ser un mapa conceptual, ponemos el número de artículo y ponemos, hacemos en la cantidad de todo lo que se hace, ¿verdad? Y ponemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿o cómo?
No le entendí Ya. esa parte. A ver, cuando tú haces un esquema, el esquema tiene un título, o una cabeza, o una parte central. ¿Es correcto? Sí. Y de la parte central empiezan a salir todos los elementos debajo del título, cabeza o esquema principal. ¿Sí? ¿Es correcto? Sí. Sí. Entonces, en la cabeza, ¿quién va? Ministerio de El Salud. Ministerio de Salud. Y debajo de ella, ¿quiénes van? El Seguro Social. El Seguro Social. Así es. Todas las demás instituciones. Nada más. Punto. Eso es todo el esquema. Solamente el artículo 2. ¿Y solamente lo mencionamos? Solo háganme el esquema de las instituciones que lo comprenden. En ninguna parte dice, explícame el artículo 2. ¿Ustedes ven que dice que le explique el artículo 2? Lo que se pide simplemente es un esquema. ¿Está claro? ¿Hasta cuándo tenemos plazo, profesor? Como les mencioné hace un momento, lo voy a dejar pendiente durante todo el día. Sí, porque ya van a ser las 12:20, no creo que lo puedan hacer en el transcurso de la mañana, lo voy a dejar pendiente hasta las 12 de la noche del día de hoy. ¿Está bien? Gracias, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Profesor, una consulta. Dígame. En el punto 1 dice poner un ejemplo, solamente ponemos un nombre de la institución público, privada, tradicional. Suficiente, no hay ningún problema, suficiente, el nombre nomás. No quiero que me expliques a qué se dedica o a qué personas atiende, no, porque yo puedo buscar, entender y comprender todas las instituciones que ustedes van a colocar, ¿no? Lo que yo quiero es que usted... Dígame, señorita. Una duda, disculpe. En el sector informal, bueno, normalmente ponen un nombre nada más por un apodo, por decir, ¿no? En el caso de una persona que arregle los huesos, pues ponen huesitos sanos o algo similar. ¿Simplemente ese nombre? Si usted desea personalizarlo, yo no tengo ningún problema. Sí, no hay ningún problema, no se preocupe. Se entiende el criterio, no hay ningún problema. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, chicos? Ninguna, profesor, todo quedó claro. ¿Sí? Entonces, cuando yo les pregunte en el examen y les diga el hospital de salud corresponde al sector, le pondré privado, público, etcétera, ustedes me van a contestar, porque ya saben el concepto. ¿Sí? Sí, profesor. Perfecto. Muy bien. Entonces, no hay nada más que aclarar. Ya ustedes entendieron. Vamos a escapar de aquí. Vamos a dejar de compartir. Bien. Vamos a